Muchas gracias por continuar con nosotros en Agenda Región. Conversamos en esta oportunidad con Claudio Montalva, coordinador regional de Senama. Y quiero llevarlo a otro tema que también preocupa y que tiene que ver con los adultos mayores, y es la salud. Hay una encuesta de IMAR del 2015 que dice que, por ejemplo, pesan en promedio 76,3 kilos, 22% de los adultos mayores chilenos fuma, 34% cree que alimentarse saludablemente es ponerle restricciones a su vida innecesarios. ¿Qué políticas públicas se han implementado en los últimos años para mejorar la situación de los adultos mayores en materia de salud? Hay campañas muy fuertes que ha establecido el Ministerio de Salud. Hay un programa que se llama Más Adultos Mayores Autovalentes, que por un lado trabaja la parte alimentaria, pero también trabaja la parte de actividad física. Como conversamos en el cuadro anterior, claro, la vejez nos pilló muy rápido en Chile. Entonces, si a nosotros nos hubiesen dicho, o a nuestros adultos mayores hoy día, lo hubiesen dicho hace 20, 30 años atrás, que para tener una mejor calidad de vida tenían que hacer ejercicio, no tenían que comer tanta sal, menos fritura, un montón de cosas, evidentemente que su condición física hoy sería muy distinta. No es como pedirle mucho a un adulto mayor chileno que tiene una pensión solidaria que ahora va a quedar en un poco más de 100.000 pesos, así como compre verduras, aliméntese bien. No es como pedirle mucho, si teniendo en cuenta que hay estudios que indican que la comida saludable en efecto sí es más cara. Hay que buscar las alternativas y para eso el Estado financia parte del programa de alimentación complementaria, el PACAM, que se entrega en los consultorios, los CEFAM, los ECOF, a los adultos mayores, para que puedan también poder tener un alimento que sea nutritivo, que contenga todas las vitaminas, minerales que ellos requieren para su alimentación diaria, pero también hay que complementarlo con otras cosas. Ahora, ¿cómo se compra ese alimento? Bueno, es parte del tema que también lo conversábamos, cómo vamos de a poco aumentando las pensiones. Hay que ser súper claro, fíjate, cuando se crea la Comisión Bravo, para analizar el tema de pensiones, sabíamos que había que generar un aumento en el monto de las pensiones. Y en enero de este año ya partimos con un 10% adicional de aumento, que es un aumento bastante importante, porque además no es un reajuste modificado, sino que es un aumento real, porque en el mes de julio próximo corresponde el reajuste de las pensiones de los adultos mayores. Las pensiones se reajustan en julio de los adultos mayores, pues este mes de enero partimos con un 10% adicional. Bueno, uno podrá decir el 10% de 100.000 es poco, efectivamente es poco, pero evidentemente que cuando uno saca la cuenta de cuánto recurso fiscal requiere para poder, por un lado, mantener las pensiones básicas solidarias, mantener el pilar solidario, las personas que se incorporan a este sistema que durante su vida no cotizaron o cotizaron muy poco, y también hay que incorporarlos para poder que tengan un recurso adicional, sumado al aumento, sumado al reajuste, indudablemente que es una carga financiera tremendamente importante, y de ahí que se justifica plenamente cuando en los primeros años del gobierno del presidente Bachelet comenzamos a hablar de la reforma tributaria, porque indudablemente para poder generar políticas públicas serias, responsables, que sean largoplacistas, tiene que haber también una carga impositiva que la paguemos todos los chilenos, pero por sobre todo aquellas personas que ganan más. Bueno, hay otros temas, claro, en la agenda estatal, educación, salud, trabajo, en fin. Para su cartera, en esta torta, digamos, del reparto de la plata de los contribuyentes, ¿qué tanta importancia tienen los adultos mayores en ello? Es tremendamente importante. A lo que se invierte año a año es una cifra que cuesta expresar, cuesta leer por la cantidad de números que tienen. Pero también hay que entender que tenemos que dedicar recursos también a educación, a salud, porque esto es un complemento. Cuando uno dice, vamos a resolver el tema de las pensiones, no lo vamos a resolver hoy día. Lo más probable es que lo resolvamos en 15, 20 años más, una parte del problema, porque evidentemente cada vez vamos a tener, o aspiramos como país, a tener una mejor condición de vida, a tener mejor calidad de vida, y eso implica tener políticas públicas que sean eficientes. O sea, es importante, pero el Estado estará dispuesto, por ejemplo, a asumir una carga mucho mayor y decir a los adultos mayores le vamos a dar una pensión solidaria del mínimo, del salario mínimo legal. Aspiramos a avanzar en eso. ¿Se podría realmente, siendo realistas? Hay que aspirar a eso. Somos un país latinoamericano que está, por cierto, siempre muy golpeado, muy afectado por las condiciones macroeconómicas del mundo. Entonces, cuando nos va muy bien, tratamos de ahorrar. Cuando nos va mal, también hay que ajustarse el cinturón, aunque a veces cuesta entenderlo. La ciudadanía dice, pero ¿cómo no vamos a poder aumentar este año? O tenemos cierta aspiración. Pero la verdad es que Chile tiene una ventaja muy importante respecto a los demás países latinoamericanos, que tienen una responsabilidad fiscal importante.
Cuando tenemos, aumentamos y ahorramos, y cuando no tenemos, nos ajustamos también para evitar lo que pasa en el gobierno anterior. Recuerda que durante el gobierno anterior se suspendió el pago de ciertos bonos, de ciertos beneficios. Es por eso que la presidenta Bachelet en este gobierno lo que ha hecho es cambiar el nombre de bonos a aportes permanentes. Claudio, quiero invitarlo a conocer el punto de vista de Germán Lobos. Él es investigador y académico del programa de envejecimiento saludable de la Universidad de Talca, quien nos va a dar su opinión al respecto de las políticas públicas y cómo generarlas. Escuchémoslo a continuación. Creo que la forma en que se hace la política pública debe cambiarse un poco. Esto significa que hacemos actualmente la política pública básicamente en función de lo que creemos que es bueno para el adulto mayor. Y nosotros planteamos que es bueno preguntar al adulto mayor. Eso significa construir una serie de indicadores subjetivos en base a lo que los adultos mayores creen, lo que los adultos mayores quieren, lo que los adultos mayores desean. En base a eso, construir indicadores subjetivos de bienestar y a partir de ahí construir política pública. Germán Lobos, académico del programa de investigación en envejecimiento saludable de la Universidad de Talca. Lo que ellos plantean es que Senama hasta el momento ha hecho políticas públicas con lo que ellos consideran, con lo que las personas que conforman la institución consideran, y no se le ha preguntado al adulto mayor. ¿Esto es efectivo? Yo estoy plenamente de acuerdo con Germán. La verdad es que la política pública debe ser construida en conjunto. Nosotros somos convencidos absolutamente de que la participación de las personas mayores o de los beneficiarios de los distintos programas públicos que existan tienen que participar en el diseño, en la toma de decisión, en la evaluación también, porque tienen que ser parte del todo. Ahora, indudablemente, hay políticas públicas que tienen que ser afrontadas, como te decía hace un rato, con responsabilidad fiscal. Pues si salimos a la calle a preguntarles o hacer un gran encuentro, ¿hay que subir las pensiones? Por supuesto que todo el mundo va a levantar la mano y vamos a estar todos de acuerdo. Claro, ahora, pero en cuanto, en el cómo, es parte, digamos, también del Estado, cómo va avanzando, cómo va generando estos recursos necesarios para este tema, sin abandonar también los otros. Pues no solamente es generar políticas públicas desde Senama para los adultos mayores. La política de adulto mayor va vinculada con salud, con educación financiera. A eso iba. En otros ámbitos del Estado se han hecho grandes encuestas o grandes diagnósticos de discapacidad, por ejemplo. Hasta el momento no hay un estudio concreto respecto a los adultos mayores. ¿Se planea hacerlo? ¿Alguna gran encuesta, gran estudio? Estamos trabajando ya, este año se va a aplicar vamos a hacer un gran estudio, no vamos a hacer encuestas, vamos a hacer un estudio un poco más serio que mida la multidimensionalidad de los factores que afectan a las personas mayores. Tenemos un estudio del año 2012 que nos sirvió como plataforma para poder ir generando ciertos programas durante este año, pero lo que queremos es dejar instalado en este gobierno un gran estudio que nos permita tener una base de investigación muy grande para poder seguir diseñando políticas públicas a largo plazo. El parche del día a día nos sirve en algunas cosas, pero ir parchando día a día no es evidentemente la mejor alternativa para poder generar un envejecimiento que las personas efectivamente lo sientan cómodo, lo sientan agradable y que puedan tener las condiciones básicas para poder luego compartir, salir, disfrutar la vida. Fíjese que tenemos ahora que los adultos mayores viven más, ¿cierto? 90 años, 89 años, pero viven peor, con ingresos más bajos, con hábitos de vida menos saludables. Incluso hay un estudio del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca que dice que el 45% de los adultos mayores no son felices. A su juicio, según su experiencia, ¿cuál es el origen o los orígenes de toda esta situación que es un poco incoherente, por decirlo menos? No es solamente un tema económico la infelicidad de los adultos mayores. La infelicidad de los adultos mayores hoy día pasa por no tener condiciones para poder desarrollar una vejez mucho más atractiva. Si uno conversa con los clubes, efectivamente ellos disfrutan mucho salir, pasear y compartir con otros adultos mayores, pues también resienten mucho que la familia deje de ser parte de sus vidas. Pero ¿en qué momento Chile perdió, digamos, como el norte? O sea, claramente si estamos viviendo hasta los 90 años es porque las condiciones sanitarias, higiénicas, de salud son buenas, Cierto. pero estamos viviendo peor.
con hábitos de vida menos saludables y con menos dinero. O sea, ¿en qué momento el país, a su juicio, perdió ese norte o por qué se da ese tema? No estamos viviendo con menos dinero. Eso es un concepto un poco errado, porque finalmente hoy día hay dispositivos que permiten que las personas tengan ingresos. Antes estos ingresos no existían, eran iguales a cero. Por lo tanto, hay un mayor recurso. Ahora, antiguamente, y esto es parte del cambio sociodemográfico que había en el país, una familia, un adulto mayor tenía 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos. Por lo tanto, siempre había una vida mucho más comunitaria, mucho más familiar en el entorno. Hoy día, ¿con qué nos encontramos? Con adultos mayores que tienen 2 hijos, un hijo. Y hoy día ninguno de los hijos está en condiciones de quedarse en la casa cuidando a su adulto mayor. O sea, ambos trabajan. Normalmente las rentas no son muy buenas. Hay que fijarse cuál es el estado de situación que tiene el Maule, que es una de las regiones que tiene los sueldos más bajos, menos cantidad de oportunidades laborales, menos rotación. Entonces, las condiciones han ido cambiando y se hace más complicado poder, digamos, cubrir o apoyar al adulto mayor. Antes el adulto mayor vivía en zonas rurales y tenía cómo alimentarse, tenía sus animales, tenía plantaciones, podía. Hoy día el adulto mayor también ha emigrado a las zonas urbanas y por cierto que tienen menos posibilidades de poder sustentarse directamente. Bueno, sin duda este tema da para muchas horas de análisis. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le agradecemos mucho estar en Agenda Región. Muchas gracias, Mónica. Lo importante es seguir trabajando en esto. Hay muchos desafíos, son multidimensionales los desafíos que hay, pero hay que abordarlo de forma seria. No podemos apostar a cosas que no somos capaces de cumplir. Muchísimas gracias también a ustedes por sintonizarnos y quédense en compañía de toda la programación que Campus TV tiene preparada.